Amada Iglesia del Señor, tengan ustedes muy buenos días. Una vez más nos reencontramos para poder seguir dando a conocer todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Yo le pido en esta mañana al Señor que los bendiga, que guarde sus vidas, que el Señor pueda llenar de mucha paz, de gozo sus hogares, y que la victoria del Señor sea sobre sus vidas en este día y todos los días. Amén. Como hemos visto, ahora hemos entrado al libro de Reyes y estamos hablando ahora sobre el rey Salomón, ¿verdad? Y hoy me ha tocado compartir Primera de Reyes, capítulo 6. Aquí vamos a poder ver cómo el rey Salomón comienza a construir el tan esperado templo, ¿no? que ellos querían tener, ¿no? Y de verdad que había sido tan esperado, porque la Biblia nos habla y nos dice que tuvieron que pasar 480 años desde el día en que el pueblo de Israel fue rescatado de Egipto para que se pueda realizar esta promesa, ¿no? De poder edificar el templo de Dios. Y lo vamos a leer acá en capítulo 6, lo que dice: fue a mediados de la primavera, en el mes de Sif, durante el 4º año de su reinado, que Salomón comenzó a construir el templo del Señor. Habían pasado 480 años desde el día en que el pueblo de Israel fue rescatado de su esclavitud en la tierra de Egipto. ¿Se dan cuenta, hermanos? El templo que el rey Salomón construyó para el Señor medía 27 metros y medio de largo, 9 metros de ancho y 14 metros de alto. No, acá casi en todo este capítulo nos explica, nos da detalles de cada cosa que se ponía en el templo, ¿no? De cada diseño, de cada puerta. O sea, acá nos dice todo específicamente. Y el Señor siempre, hermanos, tiene cada detalle, cada cosa que el Señor hace es mandándonos siempre un mensaje. Por favor, yo les pido que ustedes lean detalladamente todo este capítulo. Ya todo el capítulo donde el Señor indica qué piedras se usaron, qué madera se usó, qué diseños habían en las paredes. Y todo, hermanos, tiene un mensaje. Ya, por ejemplo, ¿no? Para dar un pequeño ejemplo, ¿no? Nos dice que este templo era hermosísimo, hermanos, hermosísimo, por dentro y por fuera, ¿no? Pero que en cada detalle siempre Dios nos manda un mensaje, siempre Dios nos va a dar algo. El Señor no envía ni siquiera una frase sin enviarnos un mensaje, hermanos. Eso tenemos que entenderlo. Por ejemplo, en los diseños que hacían en las paredes, en las puertas, siempre se nombra las palmeras, las flores en botón y las flores abiertas, y los querubines. Siempre se habían diseñado, siempre se habían hecho estos diseños en las paredes y en las puertas. Hermanos, y acá hay un mensaje, ¿no? ¿Qué nos dice de las palmeras? ¿Por qué las palmeras estaban ahí también plasmadas en las paredes y en las puertas? Hermanos, la palabra nos dice en Salmos nos habla, en Salmos 92 nos habla y nos dice: el justo florecerá como las palmeras, crecerá como el Líbano plantado en la casa de Jehová. ¿Se dan cuenta, hermanos? Siempre el Señor tiene una palabra para nosotros.
Y no solamente eso, sino que también los querubines eran la representación de la presencia de Dios en la tierra, en los templos. ¿Me entienden? Entonces, todo eso, hermanos, eran los mensajes que siempre y hasta ahora mismo su palabra dice, la misma Biblia nos habla de que su palabra no pasa, hermanos. Todo va a pasar, pero su palabra va a permanecer. Entonces su palabra sigue vigente sobre nuestras vidas y cada palabra del Señor siempre nos da un mensaje, una enseñanza para nuestro bien. Entonces, eso es lo que dice. Ahora los querubines eran la representación de la presencia de Dios. Hermanos, muchas personas o muchas religiones se equivocan en esto, ¿no? Creen que los querubines y las cosas que de repente en ese tiempo se hicieron en los palacios, se dibujaron, se tallaron, es para adorarlos. No, hermanos, no, simplemente eran mensajes de Dios y Dios tenía un propósito poniendo cada dibujo, cada detalle en el templo. Y eso mismo fue lo que hizo con el tabernáculo. Se dan cuenta, ¿no? ¿Verdad? Nos estamos entendiendo. Ahora, vemos dos personas muy importantes para la construcción del templo. Primeramente, el rey David. El rey David, el que preparó todo, hermanos, el que hizo todo. ¿Para qué? Para que Salomón lo construyera. Se dan cuenta, ¿no? Entonces, aquí vemos que David dejó todo preparado, no solamente en lo económico, hermanos, porque dice que cuando él iba a las batallas y tenía las conquistas, hermanos, él siempre se llevaba botines, ¿no? Oro, plata, todo lo económico. También dice que él guardó, en la palabra lo dice, que él guardó, hermanos. Él guardó porque ya en su corazón había nacido ese deseo de hacerle un templo al Señor, ¿verdad? Entonces, no solamente en lo económico, como le decía, sino en los planos. En los planos ya estaban diseñados los planos, hermanos, para la construcción. Y podemos decir, hermanos, que David no lo hizo. David no lo hizo, solo siguió las instrucciones del Padre. ¿Que nació en su corazón hacerle un templo? Sí, eso sí. Pero él no lo diseñó, él no lo hizo. O sea, Dios ya había puesto en él cómo debía ser ese templo, ¿no? Ahora, nos preguntamos y nos decimos, ¿por qué David no lo pudo hacer, verdad? ¿Por qué David no lo pudo hacer? Y la respuesta está en Primera de Crónicas 22:8. Ahí el Señor le dice, ¿no? Que él había derramado mucha sangre y que por eso no podía construir el templo. Es decir, en las guerras él había luchado, peleado y él había matado a mucha gente, ¿no? Entonces no podía cumplir con eso, él no podía edificar, no podía construir ese templo. Eso es lo que nosotros podemos verlo y ustedes pueden ir a ver en Primera de Crónicas 22:8. Y también podemos darnos cuenta, ¿no? Según lo que estamos leyendo en este tiempo, que por qué David se llevó la peor parte de toda esta situación, ¿no? Porque no solamente él peleó, él derramó sangre, sino que fue perseguido, fue traicionado y muchas cosas más, ¿verdad, hermanos? Eso es lo que vivió David. Hermanos, muchas veces nos toca vivir a nosotros la peor parte, si así lo podemos decir, la peor parte para que los que están tras nuestro, hermanos, puedan estar más tranquilos, más seguros y no puedan vivir pues situaciones tan difíciles como las que vivió David y muchas veces lo hacemos aún por nuestras generaciones, ¿no? Y eso fue lo que pasó con David. David vivió toda situación difícil. ¿Para qué, hermanos? Para que en el reino de Salomón fuera un reino asociado, hermanos, a la gloria, a la fama y a la riqueza. Eso es lo que vivió Salomón, ¿no?
como les decía, la peor parte se llevó a David. Pero bueno, yo creo que lo hizo con amor, primeramente para el Señor y para sus generaciones, ¿no? Porque eso es lo que él sabía. Y eso nos toca también a nosotros hacerlo, hermanos. Ahora, el reino de Salomón fue realizado en paz y justicia, hermanos. Eso fue el reinado de Salomón. Este templo, hermanos, que construye el rey Salomón, fue prometido por Dios. Dios les prometió este templo una vez que ellos, al pueblo de Israel, una vez que ellos entraron en conquista y ganaron muchas luchas, muchas guerras y conquistaron, el Señor les da un lugar seguro, donde puedan edificar, donde puedan construir ese templo, ¿no? Y el propósito era, ¿no? Primeramente, para que Dios recibiera adoración, hermanos, para que Dios recibiera adoración de parte del pueblo. Y para que también en ese templo se ofrecieran los sacrificios, se ofrecieran las ofrendas y también se celebraran algunas fiestas para el Señor, ¿no? Y esto ya lo hemos visto en el libro de Levíticos, ¿no? Y donde dice que en este templo Dios había puesto su nombre, ¿no? Yo quiero que entendamos eso, ¿no? Por eso es que quiero aclarar algo muy importante, hermanos, que el templo ahora, en nuestra actualidad, es utilizado en el Nuevo Testamento para ilustrarnos varias verdades, hermanos, varias verdades que en el Nuevo Testamento ahora nos trae, ¿no? Y esto lo vamos a poder leer, por favor, en Juan. Por favor, lo leen, hermanos, ¿ya? Por falta de tiempo siempre a veces corremos en esto. En Juan, en segunda de Juan capítulo 19 y Mateo 12 podemos ver lo que dice Jesucristo en su palabra. Dice, uno mayor que el templo está aquí. ¿Quién era mayor? Él mismo estaba diciendo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Quién era? Cristo. Cristo, hermanos, es mayor que el templo que se había construido en esos tiempos. Quiero por favor que entendamos, ¿no? Y en Corintios, hermanos, vamos a ir por favor rapidito a Corintios, a Primera de Corintios, vamos a ir corriendo a Primera de Corintios 3, 16 y 17. Y nos dice la palabra, ¿no? Ya les dije, Primera de Corintios 3, 16 y 17. Por favor, los que estamos, tengamos nuestra Biblia a la mano para poder escudriñar y leer la palabra. ¿Bien? Dice, en Primera de Corintios, dice, versículo 16, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios? Miren lo que dice, por favor, yo quiero que presten mucha atención. Y que el Espíritu de Dios vive en ustedes, Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo. Está hablando, hermanos, de nosotros. Yo quiero que entendamos, está hablando de nosotros, hermanos, ¿no? Pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Ahora en el 17, ¿no? Ese es el 16 y el 17. Yo quiero que por favor lo entendamos, ¿ya? Entonces está hablando de nosotros, hermanos. Nosotros ahora somos ese templo del Dios vivo. Nosotros somos el templo de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo ahora habita en nosotros. Y no solamente eso, hermanos. Tenemos que aclarar,
que no se trata del edificio. No estamos hablando del edificio, sino estamos hablando del templo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Lógicamente, ese tiempo era un edificio y era llamado templo también, ¿verdad? Pero ahora está hablando de nosotros. Ahora vamos a ir a Efesios 9. Efesios, hermanos, vamos a ir a Efesios, por favor. Pero mejor vamos a leer Primera de Pedro, primeramente lo vamos a leer esto, Primera de Pedro 2, 4 y 5, ¿ya? Primera de Pedro 4 y 5. A ver, vamos a buscar, y aquí está, Primera de Pedro 2, ¿verdad? Dice 4 y 5. Y acá lo tenemos. ¿Y saben qué dice? ¿Por qué lleva por título, hermanos? Dice, piedras vivas para la casa de Dios. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. Cristo es la piedra viva, la piedra principal, dice, la piedra principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Imagínense, hermanos. Y no solamente, y ustedes, y en el 5 dice, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual, hermanos, edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios, como dicen las Escrituras. Hermano, nosotros, ¿acaso nos dice, nosotros también somos piedras vivas con las cuales se edifica este templo espiritual, hermanos? Nosotros ahora somos los edificadores del templo de Dios. En otras versiones se dice la piedra angular, que es Cristo. Nosotros sobre él edificamos el templo de Dios, hermanos. Antes, cuando ustedes lean todos los requisitos que se necesitaban, todos los materiales que se necesitaban para el templo de Dios, hermanos, eran piedras talladas, ¿no? Ahora utilizan, no sé, ladrillos, quincones, varias cosas, ¿no? Pero en vez de eso, hermanos, nosotros ahora somos esas piedras que edifican el templo de Dios, hermanos. Quiero que me entiendan, por favor. Somos las piedras vivas, las cuales edifican el templo de Dios. Lógicamente que tenemos un lugar donde reunirnos, pero espiritualmente nosotros somos esas piedras que edificamos el templo de Dios, hermanos. Por eso tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, tenemos que cuidar nuestra vida. Si cometemos algo, hermanos, si estamos en pecado, arrepentirnos de todo corazón, hermanos. Tenemos que ser piedras vivas que agraden al Señor para poder edificar ese templo espiritual para nuestro Dios. Somos sacrificio vivo para Dios, hermanos. Eso es lo que somos ahora. Antiguamente se hacía el templo, se edificó un templo para el Señor, ¿no? Porque dice que Él habitaba ahí. Ahora Él habita en nosotros, en cada uno de nosotros. Espero que me hayan entendido. Ahora, este templo de Salomón fue construido, dice en el monte, y sigamos hablando del templo que construyó Salomón. Este templo fue construido en el monte Moriah. ¿Se acuerdan del monte Moriah, verdad? Como dice en 2 de Crónicas 3:1, ¿verdad? En este lugar también Abraham ofreció a su hijo, ¿no? Cuando Dios le probó su corazón, le pide que ofrendara a su hijo, y eso es lo que hace Abraham, ¿verdad? Entonces estamos recordando también eso.
Y también nos dice, hermanos, que podamos entender, nunca en la historia humana, hermanos, se ha construido un edificio tan valioso, tan precioso como el templo de Salomón, hermanos. Y David tenía razón al decir en Primera de Crónicas 22:5, la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica, por excelencia, para renombre y honra de Dios en toda la tierra. Miren lo que dijo David cuando dijo que se edificara este templo, ¿no? Iglesia, y eso nos pide Dios ahora a nosotros, porque somos el templo, la casa de Dios. En nosotros habita el Espíritu Santo. Somos los que edificamos la casa de Dios. Somos esas piedras vivas, hermano. El templo o la casa de Dios no fue idea del hombre, hermanos, ni de David. Era la casa de Dios. Así que Dios daría las instrucciones. Así como hizo con el tabernáculo, cuando le instruyó a Moisés para que él hiciera el tabernáculo. Cada detalle, cada cosa, el Señor le dijo a Moisés. Asimismo le dijo a David, ¿no? A David le dijo, le dio los planos y le dio todas las instrucciones para que él dejara listo para que su hijo construyera el templo. Y esto también lo podemos ver en Primera de Crónicas 28:19. Entonces David entrega los planos e instrucciones a Salomón, hermanos. Y de esta misma manera, Dios nos ha dado instrucciones, hermanos, sobre el carácter y el funcionamiento de la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Nosotros. Entonces nosotros tenemos que obedecer y seguir las instrucciones de la palabra de Dios para tener una vida santa, hermanos, para tener una vida agradable delante del Señor, ¿no? Y como decía hace un momento, si nos arrepentimos, que sea un arrepentimiento genuino, verdadero, que nuestra vida sea diferente a la que anteriormente llevábamos, hermanos. Tenemos que dar testimonio de vida para glorificar y honrar el nombre de nuestro Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, también nos dice, ¿no? que no las hizo Salomón, que recibió las instrucciones, que no ideó cómo se debería hacer el templo, sino que las instrucciones las recibió David. Eso mismo, hermanos. Nosotros no podemos poner nuestras ideas, sino que tenemos que obedecer los mandamientos de Dios conforme Él nos ha dado en su palabra. Eso tenemos que obedecer, hermanos. Así es que, hermanos, espero que me hayan entendido lo que hemos podido darles a conocer, hermanos. Hermanos, y termino con esto. La construcción del templo de Salomón duró 7 años. Fue el primer templo que se construyó en ese tiempo. Y fue destruido y saqueado en el año 925 a.C. por los babilónicos. Eso fue lo que pasó con el templo de Salomón, hermanos. Espero, hermanos, que haya sido de mucha bendición esta palabra de parte de nuestro Dios amado. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias.